Continuando con esta increíble historia, nuestro protagonista, Gon, acaba de aprobar el examen de cazadores y ahora está en el viaje con su mejor amigo Killua, con el objetivo de ganar dinero y entrenar al mismo tiempo. Por esta razón van a participar en la Arena del Cielo, un increíble rascacielos de 257 pisos donde se organizaban peleas en las múltiples arenas. Killua contó que cuando tenía 6 años su padre lo dejó aquí con la condición de salir solo cuando haya avanzado hasta el piso 200, ya que entre más subía de nivel podía conseguir oponentes más fuertes. En esos momentos los dos tenían solo 12 años, por eso parecían indefensos. Sin embargo, cuando tocó el primer combate, Gon demostró que en realidad tenía una fuerza monstruosa, por lo que le entregaron un pase para avanzar directamente al piso 50. Cuando Killua peleó, el juez se dio cuenta de que era un novato en la arena. Aún así, él pidió que lo dejaran comenzar desde el principio otra vez, aceptando un pase al piso 50 igual que su amigo. Otro pequeño llamado Sushi también avanzó igual que ellos, por lo que se presentaron mientras subían en el elevador. Arriba también conocieron al maestro de Sushi, con quien practicaba el estilo de pelea Shingen Ryu. Cuando cobraron el dinero por su victoria resultaron ser unas pocas monedas que solo alcanzaron para una bebida, pero entre más avanzados estuvieran, ganarían mucho más dinero. Killua confesó que al llegar hasta el piso 190 había reunido 200 millones, pero lo gastó todo en bocadillos. Después de eso fueron a los vestidores donde Killua se mostraba muy confiado sin importarle ofender a los terribles hombres que estaban alrededor, y de casualidad su primer oponente fue Sushi. La narradora presentó a los dos como unos niños con increíble talento, haciendo que cada espectador apostara por su favorito, y Sushi tuvo la ventaja haciendo enojar a Killua. No contaban con que Killua derribaría a Sushi con un solo golpe que le concedió 2 puntos en el tablero. Aún así, Sushi logró levantarse de nuevo, por lo que Killua decidió que no debía contenerse demasiado, volviendo a derribarlo de un golpe en el segundo round. Pero el mismo ataque no funciona 2 veces seguidas. Sushi de repente parecía que iba a pelear realmente en serio, por lo que Killua retrocedió sintiendo el peligro. Sin embargo, Wing gritó desde las gradas para detener a su alumno, que terminó bajando la cabeza con vergüenza. Después de eso, Killua regresó junto a Gon, contándole que solo pudo ganar la pelea por puntos porque Sushi tenía mucho talento. Además, se asustó un poco porque al cambiar de posición, su aura era tan terrorífica como la del hermano mayor de Killua, que era un asesino profesional. Cuando vio a Sushi hablando con su maestro, dijeron que esa técnica se llamaba Ren, y Sushi no tenía permiso de usarla hasta llegar al piso 200, por lo cual Killua y Gon decidieron que también avanzarían rápido, ganando todas las peleas sin recibir un solo rasguño hasta llegar al piso 100, donde ya podían obtener una habitación privada para descansar. Killua le advirtió a su amigo que debido a los privilegios que se obtenían a partir de esa etapa, los peleadores hacían cualquier cosa con tal de no perder para poder mantenerse en ese nivel. Aún así, tanto Gon como Killua seguían ganando de un solo golpe. La próxima vez que cobraron su dinero, Gon admitió que nunca había visto tantos ceros en su vida. Mientras tanto, Sushi todavía no había subido al piso 50, pero ellos sentían mucha curiosidad por su técnica secreta, por lo que decidieron preguntarle directamente. Sushi explicó que el Ren era uno de los 4 principios fundamentales para la disciplina del cuerpo y la mente, que eran elementales para las artes marciales. Sin embargo, Wing no lo dejó explicar más, advirtiendo que tal vez no sería conveniente para ellos. Pero Killua insistió explicando que necesitaba comprender ese poder porque era el mismo que usaba su hermano mayor. Wing se quedó sorprendido y aceptó enseñarles, invitándolos a su residencia. Wing les explicó que existía un aura llamada Nen, basada en 4 principios fundamentales: Ten, Setsu, Ren y Hatsu. Luego de una larga explicación, Killua no quedó del todo convencido, ya que a pesar de haber usado toda su fuerza, no fue capaz de dejar a Sushi inconsciente durante su pelea. Aunque recibió un golpe que debió dejarlo hospitalizado, Sushi volvió a colocarse de pie como si nada. En realidad, las sospechas de Killua eran correctas. Wing no les había explicado el verdadero funcionamiento de los 4 principios, y Sushi no fue capaz de contradecir a su maestro mientras ellos estaban presentes. Entonces, Wing le explicó que esa era una técnica tan peligrosa que podía convertir un pedazo de papel en un arma filosa, por lo que no podían simplemente enseñárselo a cualquier persona. Luego de que Gon y Killua llegaran al piso 190 sin haber perdido ni una sola vez, a Gon le tocó pelear contra un tipo que se movía como serpiente, y a Killua contra uno que alardeaba de su cuerpo extremadamente musculoso. Aún así, los dos quedaron clavados contra la pared y contra el suelo con un solo movimiento, por lo tanto los ganadores avanzaron directamente al piso 200. A partir de ese nivel, todo era desconocido para Killua, ya que regresó a su hogar antes de subir a este sitio. Lo primero que notaron fue que era mucho más elegante, y más adelante sintieron un aura terrorífica dentro del pasillo por donde tenían que avanzar. Así que se tuvieron que armar de valor para seguir avanzando, a pesar de que el miedo les impedía continuar. Entonces apareció de repente una mujer que se presentó como la recepcionista, y les explicó que a partir de ese piso ya no obtendrían dinero por sus victorias, sino que solamente pelearían por la gloria. En parte sentían miedo preguntándose si ella fue quien emanó el aura tan aterradora, pero comenzaron a temblar de verdadero pavor cuando de repente salió volando una carta de póker y detrás de la recepcionista apareció nada más y nada menos que Hisoka, el hombre a quien Gon tenía que derrotar.
Resulta que Hisoka se encargó de espiar sus movimientos para seguirlos hasta este lugar, solamente para advertirles que todavía no estaban preparados para pelear en el piso 200, por lo que comenzó a empujarlos con su aterradora aura, impidiendo que avanzaran, y cuando trató de seguir adelante, Wing llegó justo a tiempo para detenerlos, explicando que sería imposible acercarse sin arriesgarse a perder la vida ante semejante poder. Así que les prometió que les enseñaría el verdadero Nen para que lo intentaran en otro momento. Sin embargo, la recepcionista dejó claro que si no se registraban antes de la medianoche, tendrían que empezar a subir todos los pisos desde el principio. Sin embargo, en el caso de Killua, como ya había renunciado la última vez que llegó hasta allí, tal vez no lo dejarían volver a participar. Entonces Killua le pidió a Wing que les enseñara acerca del Nen para que pudieran entrar al piso 200 antes de la medianoche. De vuelta en su residencia, Wing les explicó que el aura era energía vital. El Ten consistía en crear una coraza alrededor del cuerpo con esta energía disminuyendo los efectos del envejecimiento. El Zetsu nulificaba esa aura para ocultar la presencia y recuperarse de la fatiga extrema. Después de eso venía el Ren, el cual le permitía crear un aura específicamente fuerte. En ese momento sintieron la presión alrededor de Wing, el cual también estaba asombrado de que pudieran sentirlo y entenderlo tan rápido. Así que continuó la explicación mencionando que el aura era una energía muy efectiva contra otros humanos, por lo que podían usarla con buenas o malas intenciones. Por lo que incluso podían usar un aura asesina, y lo único que podía protegerlos si eran atacados con algo como eso era usar el Ten para defenderse cubriéndose con el aura. De lo contrario, podrían quedar aplastados. El problema era que aunque lo estaban entendiendo, solo unos pocos podían usarlo y por eso eran considerados genios o héroes. El poder estaba dentro de cada persona y podían despertarlo de una forma deliberada o de forma agresiva. Sushi aprendió de la forma deliberada en 6 meses, pero ellos no tenían mucho tiempo, así que su única opción era despertarlo de forma agresiva. Para eso, Wing los atacó liberando un poco de Hatsu para activar los micropilos de sus cuerpos, permitiéndoles liberar su aura de inmediato en lugar de descubrir cómo hacerlo poco a poco. Aunque parecía fácil, en realidad podría perder la vida si quien lo usaba contra ellos tenía malas intenciones, pero Gon estaba seguro de que Wing no era una mala persona. A pesar de que los había engañado en el pasado, en ese momento Wing decidió enseñarles el verdadero Nen, luego de confiar que realmente eran demasiado talentosos, también porque los novatos que llegaban al piso 200 sin dominarlo eran atacados con esa misma técnica que él estaba a punto de usar y la mayoría perdía la vida o quedaban con una discapacidad permanente. Luego de dejar todo bien claro, Wing procedió a despertar los poderes de los chicos que estaban asombrados porque podían sentir la energía fluyendo por sus cuerpos. Al terminar, el aura que los rodeaba era su propia energía vital, por lo que tuvieron que bloquearla antes de que siguiera saliendo de su cuerpo dejándolos agotados. Wing sentía un poco de miedo porque sus nuevos alumnos estaban dominando todo lo que les explicaba demasiado rápido. Cuando liberó su poder contra los chicos, ellos por fin entendieron por qué no los dejó acercarse a Hisoka. Así que primero aprendieron a defenderse y luego regresaron al piso 200 antes de la hora límite. Cuando Hisoka los atacó, pudieron avanzar tranquilamente, así que les dio la bienvenida y dijo que sabía que Gon estaba entrenando para poder pelear contra él por las cuentas que tenían pendientes. Aunque les faltaba aprender mucho más acerca del Nen antes de poder retarlo, lo aceptaría si Gon ganaba al menos una pelea. Por suerte, cuando fueron a registrarse, les explicaron que tenían 90 días para prepararse y podían escoger una pelea cuando quisieran dentro de ese plazo. Si pasaban los 90 días, serían descalificados. Aparte de eso, solo debían ganar 10 peleas para subir de nivel. Si perdían 4 veces de esas 10 victorias, serían descalificados y tendrían que empezar otra vez desde el primer piso. Pero si tenían 10 victorias, podían pelear con uno de los 21 maestros de piso, y si lo derrotaban, serían su reemplazo ganando el derecho a participar en la batalla Olimpia. Aunque los chicos no parecían interesados en esto, la mujer les explicó que el ganador de la batalla Olimpia vivía en una habitación de lujo en el piso superior a 1000 metros de altura. Sin embargo, eso tampoco les llamó la atención, porque igualmente Killua vivía en la cima de la montaña. Ellos dos solamente querían hacerse fuertes para vencer a Hisoka, así que Gon se inscribió de una vez en una pelea para conocer el tipo de oponentes que tendrían. Entonces aparecieron los participantes que habían quedado discapacitados y les gustaba aprovecharse de los novatos, burlándose de lo ingenuos que eran. Gon no se dejó intimidar y terminó de formalizar su inscripción. Luego fueron a la enorme habitación que les asignaron y comenzó a entrenar de una vez para su siguiente pelea sin importarle si llegaba a perder, ya que en ese momento solamente quería ganar experiencia. Su oponente fue Guido, el cual usaba unos trompos bailarines como arma que hacía girar usando su nen para que se movieran con más fuerza y velocidad. Aparte de eso, sentía un fuerte apego emocional por sus trompos y por eso reaccionaban mejor a sus poderes. Aunque Gon se concentró para sentir la presencia de los trompos, todavía le faltaba mucho entrenamiento para poder esquivarlos, así que terminó cayendo rápidamente fuera de la arena.
pero eso le dio tiempo para analizar la situación mientras el árbitro hacía la cuenta regresiva antes de que regresara. Gon se dio cuenta de que los trompos no estaban atacándolo, sino que se movían por inercia como en el juego de mesa, sin que nadie pudiera controlarlos. Entonces Gon entendió que podía atacar directamente a Guido. El problema fue que él mismo se convirtió en un trompo humano, sacándolo otra vez de la arena, y aparte de eso, solo faltaba un punto para perder la pelea. Así que Gon hizo un movimiento arriesgado al dejar de usar Ten para eliminar su presencia usando Zetsu. Lo más asombroso es que Wing no le había enseñado a hacer eso, sino que lo aprendió por su cuenta en el pasado, cuando ocultó su presencia durante una cacería. Aunque de esa forma quedó desprotegido, pudo usar toda su concentración para esquivar los trompos con su increíble velocidad hasta acercarse directamente al oponente. Hisoka observó la pelea, emocionado por lo fuerte que se estaba volviendo su rival. Aún así, Gon terminó en cama con un montón de huesos rotos, sin esperanza de recuperarse en los siguientes 2 meses. Killua se encargó de castigarlo, e incluso Wing no pudo evitar darle una bofetada por haber puesto su vida en peligro. Luego le colocó una cinta en el dedo como señal, donde guardaría la promesa de entrenarlo con la condición de que no aprendieran hasta que pasaran 2 meses sanando sus heridas. Mientras Gon, Killua y Sushi continuaban practicando el Ten, el mismo Wing no pudo controlar sus emociones al entender que había descubierto a alguien demasiado extraordinario. Por otro lado, un amigo de los chicos llamado Kurapika se encontraba buscando trabajo como cazador, pero nadie quería contratarlo sabiendo que apenas acababa de obtener su licencia y ni siquiera podía ver el aura del nen porque todavía no lo conocía. Para colmo, se topó con un hombre que lo atacó sin previo aviso, solo para confirmar que al menos sí podía sentir el aura. Además de eso, el hombre había robado su tarjeta de cazador, lo cual era tan valioso como su vida, pero sus intenciones no eran del todo malvadas. Luego de demostrarle a Kurapika que no podría vencerlo si no conocía al nen, le regresó la tarjeta y le dijo que le iba a enseñar. Por suerte, Gon tardó solo un mes en curarse, y el mejor regalo que obtuvo fue unas entradas para ver la siguiente pelea de Hisoka. Resulta que esas entradas eran bastante difíciles de conseguir porque todos querían ver a Hisoka peleando. Después de todo, tenía un récord de 8 victorias y 6 knockouts. De hecho, tuvo que dejar que lo descalificaran en 3 peleas, todo porque le había quitado la vida a sus oponentes, y si volvía a hacerlo no lo dejarían seguir participando. Cuando Gon supo que Hisoka era tan fuerte como un maestro de piso, comenzó a temblar de miedo, pero eso no le quitaba las ganas de enfrentarlo. Lo bueno es que podía analizar su estilo de pelea. Claro, de no ser porque Wing los descubrió de camino a la arena, recordándole que había prometido dejar los entrenamientos hasta que pasaran 2 meses, y ver una pelea le permitiría aprender nen. Así que Killua le prometió grabar la pelea para que la viera en otra ocasión. Castro ya había peleado antes con Hisoka y era el oponente más fuerte que había tenido hasta ese momento. Durante una entrevista llamó la atención de Killua cuando se mostró con mucha confianza sobre el combate. Por eso Killua decidió espiarlo y aunque trató de ocultar su presencia, igualmente fue descubierto, quedando sorprendido porque apareció de repente en su espalda. Castro le dijo que debía ocultar su presencia antes de llegar a ese piso si no quería ser descubierto, porque su aura era tan fuerte que cualquiera estaría alerta si sentía que desaparecía de repente. Killua quería saber más acerca de él, pero Castro explicó que no podía darle mucha información a alguien que podría ser su siguiente oponente, así que tuvo que esperar para ver la pelea, donde Castro buscaba la revancha contra Hisoka, asegurando que se había hecho mucho más fuerte desde la última vez. Para demostrar que decía la verdad, en cuanto empezó el combate, Castro acertó el primer golpe ganando un punto. Aún así, Hisoka se comportaba arrogante, hasta que recibió otro golpe que lo dejó tirado en el suelo. Sin embargo, Hisoka parecía estar divirtiéndose mientras analizaba la técnica de Castro, ya que parecía que desaparecía de repente, pero no era del todo así. Castro explicó que no tenía sentido intentar descubrirlo, y volvió a atacar con un poder llamado Mordida del Tigre. Pero en lugar de dejarse intimidar, Hisoka dejó que le cortara un brazo solo para poder confirmar sus sospechas. Luego de atrapar el brazo que le había cortado, reveló que Castro estaba usando un doble, y sus suposiciones eran correctas. Castro mostró cómo podía dividirse como si se tratara de 2 personas. Se trataba de un doppelganger, es decir, un doble de sí mismo creado con Nen, que se escondía en las sombras mientras el otro atacaba. Luego de la explicación, Castro volvió a prepararse para atacar, esta vez con mucho más poder. Pero en lugar de sentirse intimidado, Hisoka cubrió su brazo con un pañuelo y al levantarlo sacó una lluvia de naipes que cayeron al suelo. Entonces, Hisoka le pidió a su oponente que escogiera un número y lo fijara en su mente. Luego que lo sumara 4, lo multiplicara por 2, le restara 6 y lo dividiera entre 2 para finalmente restarle el primer número que escogió. Los espectadores también participaron en el experimento, quedando sorprendidos cuando Hisoka aseguró saber el resultado, sacando del brazo roto el naipe del número 1, que realmente era la respuesta correcta. Entonces, le lanzó el naipe a Castro para que lo guardara de recuerdo, y luego le ofreció el brazo que le quedaba para que intentara cortarlo también. Así que Castro avanzó con fuerza cortándole realmente el brazo izquierdo. Sin embargo, el brazo derecho estaba de nuevo en su lugar. Gracias a este ataque, Hisoka pudo confirmar que Castro no
atacó directamente, sino que envió a su doble. Hisoka también sabía usar trucos de magia, y como ya había descubierto el secreto de su oponente, podía contrarrestarlo. Castro tembló de terror cuando notó que Hisoka podía seguirlo con la mirada, e incluso logró golpear directamente al original. Como quedó aturdido, fue imposible esquivar la lluvia de naipes que se le clavaron uno tras otro en las extremidades, dejándolo totalmente fuera de combate. Después de ganar la pelea, Hisoka tuvo que soportar ser regañado por Machi, que se encargó de atender sus heridas y volverle a pegarle los brazos con una sutura médica especial. Hisoka escondió las marcas con su goma Bongi, que usaba con Nen, para que las personas pensaran que realmente pegó sus brazos durante la pelea, y no que usó un truco para fingir que su brazo se convirtió en naipes, y luego de que Castro lo atacó, volvió a sujetarlo con un poco de goma. Luego de eso, Castro quedó tan sorprendido que perdió el control de sus emociones y por eso pudo leer sus siguientes movimientos. Antes de irse, Machi le dijo que el grupo de la araña tenía órdenes de reunirse en el mes de agosto y si trataba de faltar el mismísimo jefe iría a buscarlo. Resulta que Hisoka era miembro de una peligrosa banda criminal llamada Gen Ei Ryoda, que se identificaba con el símbolo de una araña de 12 patas, o al menos aparentaba ser parte del grupo porque en realidad el tatuaje que tenía en la espalda era falso y él solamente estaba cumpliendo una misión de infiltrado. Cuando se cumplieron los 2 meses de descanso, Gon y Killua comenzaron su entrenamiento junto a Wing y Sushi. Wing estaba seguro de que Gon no había roto su promesa porque el hilo en su dedo estaba intacto, pero cuando comenzó a practicar demostrando el gran avance que tenía, el hilo quedó roto en varios pedazos por la reacción del Nen. Killua aprovechó de preguntar si realmente se podía volver a unir un brazo roto usando el Nen como lo hizo Hisoka. Como obviamente no era así, Wing colocó el video de la pelea para que intentara notar los hilos del aura que salían de su brazo izquierdo, pero ninguno de sus estudiantes pudo notarlo, porque Hisoka usó una técnica para que su aura fuera invisible, una aplicación de Setsu llamada In, que significaba esconder, por lo que su entrenamiento se iba a enfocar en aumentar el Ren hasta poder ver el aura escondida de Hisoka. Como Sushi tenía mucho más tiempo practicando, pudo usar el Ren y concentrarlo en sus ojos, logrando ver a duras penas los hilos. De igual forma, los otros dos debían dominar el Gyo, que era la técnica para ver el aura escondida. Sin embargo, Wing les advirtió que todavía tenían un largo camino para poder descubrir cuáles eran sus propias habilidades y cómo iban a desarrollar su propio Nen en lugar de tratar de copiar a otros. Mientras tanto, planeaban registrar su siguiente pelea justo para la fecha límite de los 90 días. Sin embargo, cuando regresaron al piso 200, los esperaba otra vez el trío de discapacitados que solo querían pelear con los novatos para obtener victorias fáciles. Como su fecha límite también estaba cerca, aseguraron que los obligarían a registrarse en el día que ellos querían para poder enfrentarse. Pero los chicos los ignoraron y continuaron entrenando con Sushi, que estaba empezando a sentirse celoso porque sus amigos aprendían demasiado rápido, así que los hizo tomarse un descanso para no seguir bajando su propia motivación. Cuando Sushi regresaba a su casa, el trío malvado lo siguió hasta un callejón, dejándolo inconsciente para secuestrarlo. Pero no contaban con que Killua sabía que jugarían un truco sucio como ese y prometió pelear con ellos y regalarles una victoria a cada uno para que se quedaran tranquilos. A pesar de haber concretado el trato registrándose el día de la pelea, Guido dejó un zapato de Sushi en la puerta de Gon y lo llamó para amenazarlo, provocando que también se registrara para pelear el mismo día que ellos. Al siguiente día, Killua descubrió a un vendedor ofreciendo boletos para su propia pelea y también la pelea de Gon contra Sadasu. Killua estaba tan enojado al escuchar que Sadasu era conocido por aplastar a los novatos que fue de inmediato al entrenamiento demostrando que había dominado el Gyo, por lo que podía ver claramente cómo Hisoka usaba su aura escondida. Gon también aprendió a usar Gyo en solo una noche, por lo que ya no había problemas con tener que enfrentar una pelea en poco tiempo. Aún así, los dos estaban enojados porque fueron amenazados y su amigo podía volver a estar en riesgo. Por lo tanto, Killua tuvo que revelar la verdadera personalidad que había mantenido oculta por mucho tiempo, amenazando a Sadasu cuando se encontraba solo. Lo que no sabía el hombre era que Killua provenía de una familia de asesinos profesionales, por lo que no le importaba quitarle la vida en cualquier momento si volvía a molestarlos. Así que el día de la pelea, Sadasu no se presentó en la arena, concediéndole a Killua una victoria por default. Antes de irse, Sadasu llamó a sus compañeros por teléfono temblando de miedo para advertirles de lo peligroso que era Killua, por eso prefirió escapar de ese lugar. A pesar de esas advertencias, el compañero que estaba en la silla de ruedas, Rielbelt, deseaba cumplir el sueño de convertirse en maestro de piso para poder abrir una escuela de artes marciales para asegurar su futuro. Rielbelt estaba confiado de ser lo suficientemente poderoso, hasta que Killua apareció en su habitación demostrando que podía atacarlos en cualquier momento sin que ni siquiera lo sintieran. Desde entonces, Rielbelt y Guido prometieron que nunca volverían a hacer trampa para salvar su pellejo. Gon también ganó su pelea por default porque Sadasu nunca apareció. Luego de varios días de entrenamiento, volvieron a registrarse para pelear. Primero, Gon enfrentó la revancha contra Guido. En esta ocasión llevó la caña de pescar, que fue su primera arma, y la había dejado de lado desde que estaba en la arena del cielo. Cuando empezó el combate, Gon no pudo atacar antes que Guido comenzara
comenzar a girar protegiéndose a sí mismo, que lanzó los trompos tornado, los cuales ahora sí lo tenían marcado como objetivo. Asombrosamente, Gon pudo detenerlos gracias a que su protección de Nen era mucho más fuerte. Gido pensó que usaría la caña para detener sus giros desde la base, por lo que pudo esquivarla fácilmente. Sin embargo, el verdadero objetivo de Gon era levantar la baldosa del suelo para hacer que Gido volara por el aire, y cuando cayó al suelo rompió la base de un solo golpe, quitándole la única herramienta que le permitía levantarse. Gon no perdió la oportunidad para amenazarlo, jurando que no lo iba a dejar tranquilo si volvía a atacar a Sushi. Luego de esa victoria fue el turno de Killua contra Rielbelt. Cuando empezó el combate, Rielbelt ni siquiera pudo verlo cuando brincó hacia arriba y atacó por la espalda. Aún así, logró esquivarlo impulsándose en su silla de ruedas. Después, sacó dos látigos que se movían como serpientes, creando una defensa impenetrable a su alrededor. Pero fue demasiado tonto pensar que Killua no podía seguir el movimiento de los látigos cuando en realidad incluso fue capaz de atraparlos con sus manos. Entonces, Rielbelt hizo que las serpientes lo mordieran inyectando una descarga eléctrica de 1.000.000 de voltios. Aún así, Killua lo mandó a volar por el aire, admitiendo que su familia lo entrenó torturándolo tanto que ya era completamente inmune al dolor, a diferencia de Rielbelt, que luego de volar por el aire cayó en los brazos de Killua soportando la horrible descarga que lo dejó paralizado. Gon felicitó a Killua por su victoria y los dos se fueron sin darse cuenta de que Hisoka los estaba observando, emocionado por lo fuertes que se habían hecho. Gido no se presentó a su pelea con Killua, concediéndole esa victoria, y después fue el combate de Gon contra Rielbelt. Killua ya le había advertido a su amigo que él no sería capaz de resistir la descarga eléctrica, así que se aseguró de mantener la distancia y simplemente usó la fuerza bruta para levantar una baldosa del suelo y se lanzó de frente. Rielbelt la esquivó, pero Gon lo detuvo en el camino sosteniéndolo con sus manos, tan fuerte que tuvo que soltar los látigos. Después Gon usó los látigos tratando de darle una descarga eléctrica, pero solo lo hizo para asustarlo, haciendo que se desmayara del susto antes de que pudiera electrocutarlo. Como Gon ya había ganado 2 peleas, Hisoka cumplió su promesa, pidiéndole que escogiera la fecha para que ellos dos tuvieran el enfrentamiento que tanto deseaba. Por lo tanto, era urgente que Gon completara su entrenamiento con Wing, ya que estaba explicando cómo usar la etapa del Hatsu para controlar al Nen, y tenía 6 categorías. La intensificación era capaz de fortalecer cualquier cosa. La emisión emitía el aura a voluntad. La transformación alteraba las características del aura. La materialización obviamente la materializaba. El control se utilizaba para controlar objetos y seres vivos. Por último, había quienes tenían un aura especial diferente a las 5 categorías anteriores. Cada uno debía descubrir qué tipo de poder tenían en su interior. Todo el mundo tenía un potencial natural y otros que mejoraban durante el crecimiento. En el caso de Gon, había nacido con un cuerpo flexible y sus sentidos agudos se desarrollaron al crecer en medio de la naturaleza. Si trataba de aprender una habilidad que no fuera compatible con su afinidad de nacimiento, se les haría mucho más difícil. Hisoka convertía su aura en una sustancia pegajosa mediante una habilidad de transformación. Gido aumentó la fuerza de los trompos y su cuerpo mediante la intensificación, y al usar los trompos como arma, lo hizo mediante la habilidad de control. Castro pudo crear un doble de sí mismo a través de la materialización, pero trató de intensificar su fuerza con una habilidad que no era compatible, y eso también afectó su rendimiento. Para descubrir de cuál categoría era el aura de cada uno, tenían que emanar energía en una copa de agua con una hoja flotando encima. Wing provocó que saliera más agua, por lo tanto su afinidad era de intensificación. En el caso de Gon fue igual. En el caso de Sushi, la hoja se movió, así que su afinidad era el control. Con Killua no pasó absolutamente nada. O eso pensaron, hasta que probaron que el sabor del agua había cambiado, porque su afinidad era con la transformación. Después de pasar un mes entero entrenando, Gon llamó a Hisoka para avisarle la fecha de su pelea. Sus habilidades habían mejorado tanto que cuando se hizo la prueba de la copa se rompió y salió demasiada agua. Entonces Wing le dijo a Gon que acababa de aprobar un examen secreto de los cazadores. Resulta que un requisito para ser cazador era dominar el Nen, pero como era un poder muy peligroso no podían revelarle esa información a los que hacían el examen. En realidad Wing decidió enseñarles porque el presidente de la asociación de cazadores, el viejo Nétero, ya le había hablado de ellos y deseaba que Killua se inscribiera en el siguiente examen para convertirse en cazador. También le habló sobre los amigos que conocieron en el último examen. Hanzo y Kurapika aprendieron Nen de otros maestros. A Puckle le estaba costando trabajo aprenderlo. Leorio estaba estudiando para entrar a la escuela de medicina. Hisoka y el hermano de Killua ya sabían Nen antes de hacer el examen. Luego de saber buenas noticias de sus amigos, se fueron ansiosos por la pelea contra Hisoka, y Wing trató de animar a Sushi, que estaba decepcionado porque sus amigos lo habían superado. Aunque él tenía mucho talento, realmente no podía compararse con estos dos novatos. El día de la batalla, el público estaba emocionado y eufórico por lo que podría pasar. Como Hisoka se vio obligado a abandonar 3 peleas para no correr el riesgo de liquidar a sus oponentes, si llegaba a perder esta pelea, tendría que regresar otra vez al primer piso de la Arena del Cielo. Pero nadie creía que pudiera perder, porque hasta ese momento nunca lo había hecho.
Aún así, quedaron impresionados cuando Gon pudo seguirle el ritmo durante un rato usando la velocidad que era increíble. También pudo esquivar muy bien los golpes, hasta que recibió un daño que le concedió un punto a Hisoka. De paso, Hisoka se burló porque hasta ese momento no había movido un solo pie. Gon se sintió frustrado pensando que era alguna estrategia para engañarlo. Entonces, levantó una pesada baldosa y la rompió de una patada para que le cayera a una lluvia de escombros, consiguiendo distraerlo lo suficiente para asestarle un fuerte puñetazo en la quijada. Hisoka no parecía sentir dolor, sino que más bien se veía emocionado. Por alguna razón decidió moverse del lugar y Gon también caminó directo hacia él, sacando una identificación con un número para entregársela a Hisoka, y después volvieron a tomar distancia en posición de pelea. Resulta que cuando hicieron el examen de cazadores, Gon aprobó con la ayuda de Hisoka, gracias a que le entregó esa identificación, y la forma de pagar esta deuda era hacerse lo suficientemente fuerte como para darle un puñetazo en la cara. Hisoka contó que se había dado cuenta de que Gon usaba el aura de intensificación, advirtiéndole que tuviera cuidado, ya que este tipo de personas solían ser muy volubles y no quería que lo decepcionara. Entonces comenzó a pelear en serio, atacando de frente con varios golpes que casi mandan a volar a Gon junto con las pesadas baldosas. Hasta el momento, Gon lograba esquivarlo una y otra vez con su velocidad, hasta que recibió varios golpes contundentes que lo dejaron tambaleándose. Así que se tomó unos segundos para pensar en una estrategia, pero Hisoka no estaba dispuesto a esperarlo. Cuando Hisoka comenzó a usar la goma de los hilos escondidos, Gon activó el Gyo para ver cómo se habían pegado a su mejilla y no pudo evitar ser arrastrado directo al enemigo, que se preparó para recibirlo con un puñetazo que casi lo deja inconsciente. Entonces, Hisoka dijo que le daría una oportunidad de atacar si podía decirle en qué momento exactamente le había pegado la goma a la mejilla. Obviamente, Gon no acertó la respuesta porque ni siquiera fue cuando lo golpeó, sino que mientras conversaban, así que se hubiera dado cuenta si hubiera activado la visión en sus ojos desde el principio. O eso creyó, hasta que Hisoka le dejó claro que igualmente sería inútil, porque no había forma de evitar que le pegara la goma aunque la viera. Como no podía escapar, Gon decidió atacar de frente, haciendo que Hisoka se sintiera extremadamente emocionado al ver esa increíble convicción en sus ojos, lo cual solo aumentaba sus deseos por liquidarlo. Pero como todavía quería disfrutar un poco más, detuvo sus ansias de sangre, dejando que Gon lo golpeara una vez, y luego otra, sin parar, con la intención de aumentar su entusiasmo hasta las alturas, para luego volver a atacarlo dándole una gran paliza. Hisoka ya tenía 9 puntos contra 4 de Gon, de acuerdo al árbitro. Aunque tanto el público como Gon no estaban de acuerdo con esa cuenta, lamentablemente no podían hacer nada contra sus decisiones, y luego de recibir otro horrible golpe con un pedazo de escombro, se declaró el final de la pelea. Aún así, Hisoka felicitó a Gon porque se había hecho muy fuerte. El problema era que le hacía falta experiencia. Sin embargo, si ellos dos volvían a pelear, sería fuera de ese lugar para no estar sujetos a sus reglas y donde pusieran sus vidas en juego. Más tarde, el árbitro admitió que decidió hacer que la pelea terminara lo más rápido posible porque se estaba volviendo demasiado peligrosa. Como ya habían alcanzado su objetivo, Killua y Gon se despidieron de Wing y Sushi, saliendo de la arena del cielo para continuar sus aventuras en otro lugar. Después de 1 año y medio, Gon regresó a la isla Ballena, donde fue criado por su tía Mito y por su abuela. Como llevó también a su amigo, Mito se encargó de preparar una deliciosa comida de bienvenida donde Gon no tardó en enseñarle la licencia de cazador que tanto le costó ganarse. Después salió con Killua para que conocieran los alrededores de la isla. Mientras descansaban, Gon confesó que viajaría a York City para seguir buscando a su padre. En cambio, Killua no tenía ninguna meta establecida en su vida por el momento, por lo que sentía un poco de celos. Entonces Gon le confesó que en esa isla solamente había una niña de su edad, por lo que creció sin amigos, y Killua fue la primera amistad que tuvo. Killua admitió que también pasó una infancia solitaria en la mansión donde solamente se dedicó a aprender las técnicas de asesinato. Por lo tanto, Gon también fue su primer amigo. Entonces entendieron que lo más importante era divertirse y seguir viajando juntos mientras Killua descubría lo que quería hacer. Cuando Mito confirmó que Gon iba a seguir buscando a su padre, le entregó una caja negra que había prometido darle cuando se convirtiera en cazador. Jing Frex era el primo de Mito. Cuando tenía 12 años, de repente se fue de la isla para tomar el examen de cazador, asegurando que había algo que quería, pero nunca dijo qué era. 10 años después, regresó con un bebé en brazos pidiéndole a su prima y a su abuela que cuidaran a su hijo sin darles alguna explicación acerca de la madre del niño. Lo único que dejó fue esa caja negra que Mito intentó tirar varias veces a la basura, pero la abuela siempre la recogía. Killua intentó abrir la caja a la fuerza sin resultado alguno. Tampoco podían romperla y correr el riesgo de dañar lo que estaba adentro. Entonces recordaron que la condición para entregarle esa caja era que ya se hubiera convertido en cazador, así que Gon intentó abrirla con su tarjeta, pero no había ranura por donde meterla. Lo único que había cambiado desde que pasó el examen era que podía usar el Nen, así que activó su poder logrando abrirla, y dentro de la caja había otra caja con una ranura donde metió la tarjeta que sí funcionó como llave. Adentro consiguió un anillo, una cinta de sonido y una memoria.
Primero probó la cinta, escuchando cómo su padre estaba asombrado porque realmente se convirtió en cazador igual que él, y después preguntó si quería conocerlo. Entonces le advirtió que los cazadores eran personas egoístas capaces de hacer lo que fuera para obtener lo que querían. Aunque su hijo quería conocerlo, él no quería hacerlo porque no sabía cómo enfrentarlo cara a cara después de abandonarlo. Él admitió que estaba viviendo sus propias aventuras alrededor del mundo, y si quería verlo debía encontrarlo por su cuenta, como un cazador. Pero aclaró que se escondería lo mejor posible para evitar esto. Cuando en la cinta iba a hablarle acerca de su madre, Gon prefirió detener la grabación, porque él ya consideraba a Mito como su única madre. Entonces la cinta comenzó a borrarse de repente sin que pudiera evitarlo, a pesar de que desconectaron el reproductor e intentaron romperlo. Killua explicó que esa fue la única forma de eliminar todas las pistas, ya que un usuario del NEN podría determinar los rasgos físicos de su padre solo por su voz. Las alternativas que le quedaban eran el anillo y la memoria, que funcionaba con una consola de videojuegos Joystation, por lo que Killua corrió a la tienda para comprar una. La memoria contenía una partida guardada del juego Grid Island, el cual Killua trató de buscar en internet. Lo extraño fue que no encontró ninguna información al principio. Luego de investigar más profundo, descubrió que era un juego para cazadores con un precio ridículamente alto. Cuando llamaron a la empresa para preguntar cómo adquirir uno, resultaron estar agotados. Aunque lo buscaran en una subasta, ni siquiera con todo el dinero que reunieron en la arena del cielo podrían comprarlo. Entonces pusieron un anuncio web y asombrosamente recibieron miles de visitas de inmediato. Como último recurso, Killua llamó a la mansión de su familia para pedirle la ayuda a la persona con la que menos quería hablar, su hermano mayor, Miluki. Aunque no tenía una copia, Killua le ofreció enviarle la tarjeta de memoria que tenían a cambio de las únicas pistas que existían para poder conseguir el juego. La primera pista que les dio fue que había una página web exclusiva para cazadores. La otra pista era un rumor que decía que alguien vendería copias del juego en la subasta que se realizaba en York City, mismo lugar donde Gon y Killua prometieron reunirse con sus viejos amigos. Los chicos no perdieron nada de tiempo, embarcándose al día siguiente otra vez en un viaje para seguir las pistas. Por otro lado, Kurapika volvió a buscar trabajo como cazador, luego de haber pasado tiempo entrenando para poder dominar el NEN con el maestro que conoció. En el pasado, Hisoka le dijo a Kurapika que podía conseguir información de la banda de la araña en York City. Por eso Kurapika pidió un trabajo relacionado con ese lugar sin importar lo difícil que fuera. Cuando le mencionaron a un cliente que coleccionaba partes humanas, pensó que podría ser una muy buena opción para investigar acerca de los que eliminaron a su clan. Entonces se dirigió a la mansión de la familia Nostrade, donde también había otros cazadores optando por el trabajo. Dalsolen fue quien se presentó, explicando que solo les interesaba que consiguieran los objetivos que necesitaban antes de que empezara la subasta en el mes de septiembre. Entre la lista de objetos, Kurapika descubrió que buscaban los ojos escarlata del clan Kurta, es decir, los de su propia familia que fue exterminada para robarlos. Kurapika tuvo que contener toda la ira en su interior con la intención de mantenerse infiltrado en ese asqueroso mundo hasta encontrar a los que erradicaron a su clan por completo. Sin embargo, en lugar de dejarlos salir de ahí, los candidatos al trabajo tenían que demostrar que eran suficientemente fuertes para poder unirse al grupo de la familia Nostrade. La prueba que les pusieron consistía simplemente en escapar con vida del ataque sorpresa que les tenían preparado. Kurapika utilizó la habilidad de materialización, con la que creó unas cadenas que usó para atrapar las velas en el aire y luego esquivó fácilmente a sus enemigos. Eso le dio tiempo para darse cuenta que solo uno de los participantes no estaba peleando, así que lo amenazó para que dejara de usar su habilidad para crear los muñecos que los estaban atacando. El hombre era un cazador llamado Sachmono, que trabajaba para la familia Nostrade. Sin embargo, todavía quedaba otro infiltrado, así que Kurapika usó una técnica de rabdonancia para poder descubrir quién era. Ese método era usado desde la antigüedad como detector de mentiras, por eso supieron descubrir que el impostor era Squala. Como Squala negaba ser un impostor, otro candidato llamado Basho usó una técnica con un talismán para preguntarle a cada uno si era un impostor. El que mintiera terminaría ardiendo en llamas. De esa forma probó el talismán con cada uno y Squala ya no pudo negar la verdad. Además explicó que usaba la habilidad de control y que había dejado una trampa contra ellos, pero no estaba dispuesto a darles más detalles. Entonces, una mujer llamada Base, que estaba presente, le dio un apasionado beso en la boca. Mediante su habilidad llamada enamoramiento instantáneo, hizo que Squala se convirtiera en su esclavo. De esa forma terminó confesando que controló a los perros de la mansión para que los atacaran. Después de eso, pudieron escapar con facilidad con el objetivo de conseguir los objetos que les encargó el cliente para poder ser oficialmente contratados como sus nuevos servidores. Por otro lado, Miluki analizó la tarjeta del juego Grid Island, confirmando que era auténtica. Estaba seguro que podía descifrar la base de datos para recrear el juego completo y ganar mucho dinero. Mientras tanto, Gon y Killua llegaron al puerto de Yorkshire. Cuando recibieron la información de la página web de cazadores, buscaron de inmediato una computadora para explorarla. Gon tuvo que usar la tarjeta para conseguir el acceso. Para obtener información de Grid Island tenían que pagar mucho dinero. Sin más opción, aceptaron y fueron transportados al interior del sitio web, donde fueron atendidos por una especie de camarero virtual que les explicó que los creadores del juego pusieron NEN en todas sus copias.
de forma que solamente los que dominaban podían activarlo, entrando en el interior del juego y la consola permanecería encendida hasta que el jugador perdía la vida o si conseguía una zona de guardado para poder salir. Entonces, el camarero contó que durante la subasta estarían disponibles 7 copias por un precio extremadamente alto. Para poder reunir el dinero, decidieron invertir lo que tenían para comprar y revender objetos en una subasta web, pero de esa forma, lo que hicieron fue perder gran parte de sus ahorros. Por otro lado, los cazadores completaron la tarea de llevarle a Dhalsim los objetos que encargó, por lo que todos fueron contratados para trabajar al servicio de la familia Nostroy. Su primer misión sería escoltar a la hija del jefe a su habitación en un hotel en York City. De camino a conocerla, vieron el cuadro de un hombre embalsamado y resultó ser el guardaespaldas que puso en riesgo a sus compañeros y a su jefe por desobedecer las órdenes. La hija del jefe resultó ser una niña tierna llamada Neon, la cual era una adivina, gracias a una habilidad de la categoría especial con la que logró ganar muchos clientes en el bajo mundo. Sin embargo, luego de descubrir las predicciones, no podía recordarlas, ni tampoco podía adivinar su propio futuro. De acuerdo a sus predicciones, el lugar de la subasta iba a ser peligroso, por lo que su padre exigió que la llevaran de vuelta a casa. Por otro lado, los miembros de Geny y Ryodan se reunieron en York City por primera vez luego de mucho tiempo, y luego de esperar la llegada de Hisoka, apareció su jefe, quien les dio una nueva misión que sería robar absolutamente todos los objetos que estarían en la subasta, sin importar que de esa forma terminarían ganándose como enemigos a un montón de personas demasiado importantes. Mientras tanto, Dhalsim le encargó a los empleados que compraran varios objetos sin importar cuánto costaran. También les advirtió que debían estar preparados ante un posible ataque. En esos días, en el concurrido mercado de York City, Gon y Killua se encontraron con su viejo amigo Leorio, mientras compraban un teléfono celular que podía traducir 200 idiomas. Leorio quedó sorprendido cuando le contaron que Gon logró golpear a Hisoka en una pelea, pero ellos se sorprendieron más al descubrir que su amigo todavía no conocía las 4 etapas del Nen. En lugar de enseñarle a usarlo, le pidieron ayuda para adquirir el videojuego que necesitaban. Entonces, investigaron las reglas de la subasta, descubriendo que aparte de establecer un precio inicial, el vendedor imponía una condición secreta, y el que cumpliera los requisitos ganaría el objeto subastado. Al lugar no podían pasar con armas, teléfonos ni cámaras, y la seguridad estaba a cargo de la mafia. Para conseguir dinero, hicieron un juego de vencidas donde debían derrotar a Gon para poder ganarse un costosísimo diamante. Para que pareciera más creíble, Gon fingió que se les estaba haciendo difícil para ganar, cuando en realidad tenía una fuerza asombrosa. Luego fingió estar cansado y que le dolía mucho el hombro. Entonces llegó una chica uniéndose a la apuesta que podía usar Nen. Por eso, esa vez sí fue realmente difícil ganarle. La chica era Shizuku, de la banda Gene y Ryoda, que pasaba casualmente por ahí. Cuando Neon supo que la regresarían a casa, hizo una rabieta destrozando toda la habitación hasta que se quedó dormida, por lo que Dhalsim contactó a Kurapika asegurándose de que iban a completar la misión de la subasta. Melody aprovechó para preguntarle por qué tenía tanta ira en su corazón, ya que podía notarlo a través de su latido desde el primer día que la conoció. Kurapika contó que su familia, el clan Kurta, fue exterminada para robar los ojos escarlatas que eran valiosos en el mercado negro. Por su parte, Melody le contó que ella era una cazadora musical en busca de una extraña partitura oscura que supuestamente había sido compuesta por el diablo, y si alguien la tocaba, algo horrible ocurriría. Ella estaba segura de que era cierto, porque solo con escuchar una parte, su cuerpo quedó deformado y el amigo que la tocó perdió la vida. Melody no solo quería volver a tener un cuerpo normal, sino que también quería destruir la partitura para que nadie pasara por el mismo horror que ellos. Dentro del edificio que sería la subasta, el equipo de la familia Nostroy estaba preparado cuando Fei Tang y Franklin de la banda Gene y Ryoda atacaron con unas balas hechas de Nen que Shachmono no pudo detener con su poder, siendo eliminado de inmediato. Cuando Base logró escapar, fue eliminada por Shizuku, que luego usó una aspiradora de Nen para absorber todos los cadáveres. Kurapika notó a los refuerzos entrando al lugar, pero solo encontraron el salón de eventos vacío. No solo faltaban los asistentes, sino también la mercancía que sería subastada. Kurapika y Melody investigaron descubriendo que incluso la caja fuerte estaba vacía, por lo que informaron a Dhalsim de la situación. Mientras tanto, los Gene y Ryodan escapaban en un globo aerostático. Sin embargo, de todos ellos, Ubo fue el encargado de contarle a su líder que la mercancía ya no estaba allí cuando ellos llegaron, imaginando que un traidor avisó del ataque. Por si eso fuera cierto, habían incrementado la seguridad y contratado a cazadores experimentados para proteger a sus clientes más importantes. Por lo menos Ubo logró averiguar que la subasta estaba comandada por los líderes mafiosos de todo el mundo, que eran conocidos como los 10 Dons. Ellos se reunían en cada ocasión para negociar y tenían una fuerza especial llamada las Bestias de Sombra, conformada por personas con habilidades impresionantes, como uno de ellos llamado Fukuro, que según los rumores solo entró a la caja fuerte durante unos segundos y la dejó totalmente vacía.
Cuando confirmaron que podía enfrentar rivales realmente fuertes, el grupo del Gene y Ryoda no les preocupó que hubieran descubierto su globo aerostático y los persiguieran hasta el desierto. Sin embargo, los primeros en llegar fueron unos mafiosos ordinarios que solamente usaban armas de fuego, por lo que Ubo los enfrentó deteniendo una bala con los dientes y luego los destrozó uno por uno esperando a la llegada de las bestias de las sombras. El equipo de la familia Nostrade observaba la masacre desde la distancia con miedo de enfrentarse a un rival tan fuerte. Por suerte llegaron los 4 miembros de las bestias de las sombras, Worm, Rabbit Dog, Leech y Porcupine, quienes dijeron que se encargarían de la situación. Aunque parecían bastante fuertes, Ubo no se dejaría robar la diversión tan fácilmente. Cuando Worm le dio un golpe, terminó por romperse la mano contra el cuerpo tan fuerte como el hierro, así que trató de atrapar a su oponente enterrándose bajo tierra. Sin embargo, Ubo lanzó un poderoso golpe llamado Puño de la Destrucción, que ocasionó una explosión tan grande que solamente quedó un brazo de su oponente. El impacto rompió la ropa de Ubo, haciendo que se notara el tatuaje de la araña en su espalda que Kurapika reconoció de inmediato. Entonces Porcupine atacó a Ubo con sus cabellos que se convertían en espinas como un cuervo espín, y Rabbit Dog logró darle una mordida en el cuello con sus afilados dientes. Como Ubo no podía soltarse de Porcupine, trató de usarlo como arma, pero fue inútil porque podía ablandar una parte de su cabello para que no se hiciera daño. Mientras tanto, Rabbit Dog continuó mordiéndolo hasta que le hizo efecto un veneno que lo dejaba paralizado. Para colmo, Leech se unió a la pelea atacando con unas asquerosas sanguijuelas para sembrar los huevos dentro de las heridas. A pesar de eso, como Ubo solo podía moverse del cuello para arriba, simplemente atacó con sus dientes comiéndose la mitad de la cabeza de Leech de un mordisco. Luego escupió un pedazo del cráneo que se comió contra Rabbit Dog, clavándose en la cara como si se tratara de una bala, y para finalizar pegó un grito ensordecedor que le reventó el cerebro al último oponente que quedaba en pie. A pesar de la horrible escena que acababan de presenciar, Kurapika perdió el control de sus emociones, caminando hacia él para aprovechar la oportunidad de capturar a uno de los que le hizo daño a su familia. Como era una completa locura, sus compañeros intentaron detenerlo, y lo más efectivo fue una canción que tocó Melody que tenía el efecto de calmar a las personas, evitando que Kurapika avanzara fuera de control. Aún así, Kurapika le pidió permiso a Dalsonel para continuar, y mientras los Gene y Ryodan atendían a Ubo, de repente fue envuelto por unas cadenas que lo arrastraron alejándolo de ahí. Sin embargo, Machi había conectado un hilo de nen invisible a su cuerpo con el que podían seguirlo a donde estuviera. Mientras tanto, el mismísimo Ubo estaba impresionado por el poder de las cadenas de Kurapika. Resulta que eran tan fuertes gracias a un pacto que hizo colocándose una restricción, bajo el juramento de usar las cadenas solo para capturar a las arañas o si no su corazón explotaría. El problema fue que estaba tan concentrado con su objetivo que no se dieron cuenta de que los estaban siguiendo hasta que ya era demasiado tarde. Por suerte apareció Fukuro deteniendo el auto donde iban los enemigos. Entonces se envolvió el vehículo en una manta que provocó que se hiciera tan pequeño como un carro de juguete. Por supuesto, los miembros de la araña salieron ilesos, con excepción de Nobunaga, que estaba en el asiento de en medio y quedó atrapado. Cuando llegaron el resto de las bestias de las sombras, solo quedaba esperar por un épico enfrentamiento entre los dos grupos. Sin embargo, mientras el grupo de la familia Nostrade logró escapar, las bestias habían sido exterminadas, dejando solamente a Fukuro con vida para que liberara el auto. Por otro lado, Ubo se encontraba tan sedado y esposado en una camilla donde igualmente no tenía la forma de lastimar su cuerpo debido a la barrera de hierro que lo protegía. Aunque no podía moverse, les prometió que si lo soltaban en ese momento los dejaría vivir, admitiendo también que su equipo no robó los objetos de la subasta porque la bóveda ya estaba vacía. Todos temblaron de miedo porque sus amenazas sí iban en serio y ya sabían el increíble poder destructivo que tenía. Aún así, Kurapika no se dejó intimidar, le rompió la nariz, enojado por los crímenes que había cometido la banda de la araña. Dalsonel lo detuvo antes de que hiciera otra locura, así que tuvo que salir recibiendo un mensaje de alguien con quien había prometido reunirse. Dalsonel informó a la mafia sobre la captura de Ubo, pero la persona con la que habló estaba siendo manipulada por Shalnark, uno de los Gene y Ryodan. Mientras tanto, Kurapika llegó a un parque de diversiones donde lo esperaba Hisoka, el cual le había prometido tiempo atrás contarle lo que sabía sobre la banda de la araña. Hisoka le dijo que eran 13 miembros, que podían cambiar en cualquier momento si alguien los derrotaba y podían identificarse por un tatuaje de araña. La banda trabajaba haciendo trabajos de mercenarios, ladrones e incluso obras sociales. Hisoka solo se unió a ellos para tratar de pelear contra el líder, pero no había tenido la oportunidad, porque siempre estaba acompañado de al menos 2 escoltas. Por eso le ofreció a Kurapika que hicieran un equipo, intercambiando información para ayudarse mutuamente a completar cada uno sus propios planes. En ese momento, Dalsonel recibió a los hombres de la mafia que se suponía iban a ayudar,
ayudarlo, pero en realidad lo atacaron para rescatar a Ubo, ya que eran los Gene y Ryodan disfrazados. En cuanto le quitaron el veneno paralizante, Ubo pegó un grito enfurecido y salió rompiendo la puerta en busca de Kurapika, jurando que lo iba a liquidar. En cuanto Kurapika supo lo que pasaba, regresó con sus compañeros y sin más alternativas tuvieron que hablar con Neon para ponerse en contacto directo con el padre de su jefa, el señor Nostrade. Hasta que confirmaran si Dalson estaba con vida, Kurapika fue escogido como líder temporal. Aunque querían sacar a Neon de la ciudad para protegerla, por desgracia tendrían que esperar a que llegara el señor Nostrade la noche siguiente para convencerla. Mientras tanto, Shalnark consiguió en la página web de cazadores la lista de propiedades de la familia Nostrade y se la dio a Ubo para que pudiera buscar a Kurapika en todas ellas. Por suerte, Kurapika también se dio cuenta de que la información era fácil de conseguir, por lo que decidió que debían irse a otro lugar, menos el que esperaría la llegada de su objetivo. Mientras tanto, Ubo interrogó a un miembro de la familia, que le contó acerca de la capacidad de Neon de adivinar el futuro, confirmando que realmente los organizadores de la subasta sabían del ataque con antelación, sino que los llevaron a la base secreta donde estaba toda la banda de la araña reunida. Se suponía que debían fingir que no conocían a Hisoka para que los ayudara a escapar, pero Gon no pudo evitar sorprenderse cuando lo vio. Por suerte, a su lado estaba Shizuku, y simplemente dijeron que Gon le había derrotado en un juego de vencidas. Eso llamó tanto la atención de Nobunaga que también quiso retarlo. Luego de ganar fácilmente, continuó haciéndolo una y otra vez, destrozando la mano de Gon contra la mesa. Nobunaga admitió que él era uno de los más débiles del Gene y Ryodan, y que el más fuerte de todos fue liquidado por el tipo de las cadenas. Entonces, juró que se vengaría mientras le salieron unas lágrimas. Gon sintió impotencia, aumentando de repente su poder para quejarse, porque a pesar de tener el corazón para llorar por un amigo, no les importaba hacerles daño a otras personas. Las emociones repentinas permitieron que Gon ganara al menos una vez, pero enseguida fue neutralizado por Feitan. Hisoka evitó que Killua ayudara a su amigo, y Nobunaga tuvo que discutir con Feitan para que evitara que le rompiera el brazo a Gon. Para decidir qué hacer con los prisioneros, lanzaron una moneda, y por suerte tuvieron que liberar a Gon por el momento. Pakunoda aseguró que ellos realmente no sabían nada del tipo de las cadenas, ya que podía leerles la mente tan solo con tocarlos, lo cual era un problema, ya que a Killua se le ocurrió que el único con un terrible deseo de venganza contra las arañas era Kurapika, y si le volvían a leer la mente podrían descubrirlo. Aunque ya no tenían motivos para retenerlos, Nobunaga le pidió a Gon que se uniera al equipo y como lo rechazó de inmediato, decidió que esperaría la llegada de su líder para que lo convenciera. Mientras tanto, debían investigar a la familia Nostrade buscando al hombre de las cadenas. Nobunaga se quedó vigilando a los prisioneros, pero Killua temblaba de miedo recordando las intimidaciones de su hermano mayor. Así que le dijo a Gon que distrajera al enemigo para que pudiera escapar, aunque tuviera que perder la vida. Gon se enojó con su amigo por querer sacrificarse, provocando que Nobunaga se burlara por pelearse entre ellos mismos. Entonces los dos recordaron de repente una estrategia y decidieron actuar de inmediato. Ambos fingieron que iban a atacar de frente, pero en realidad cada uno rompió un costado diferente de la pared para poder escapar. Cuando Nobunaga trató de perseguir a Gon, él había creado otro hoyo como señuelo para escapar por el otro lado. De esa forma, tanto Gon como Killua salieron corriendo de ese lugar. Después de esta experiencia, entendieron que para poder enfrentarse a los Gene y Ryodan, tenían que desarrollar mejor su Nen. Así que, por el momento, iban a buscar la mejor manera de entrenar para hacerse todavía más fuertes. Esta historia continuará.